buenas noches. Quiero comenzar felicitando a todas las mamás en su día, a nuestras colaboradoras, a las del equipo de producción, a las de Foro, a las de N+, y desde luego a todas las que están en nuestra audiencia. Muchas felicidades. Espero que hayan tenido un magnífico Día de las Madres. Ahora vamos con el tema de esta noche. En las elecciones del 2024, el presidente ya dijo que Morena y sus aliados van a buscar una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. El presidente anunció que después de lograr esta mayoría, en septiembre, el 1 de septiembre, un mes antes de que deje el poder, pues el presidente va a mandar una reforma constitucional para cambiar radicalmente a la Suprema Corte de Justicia, de tal suerte que se elijan, que la gente, que el pueblo, que el electorado elija a los ministros de la Corte. Bueno, pues vamos a ver. A mí me parece muy interesante y mucho que platicar de este llamado Plan C. Para debatir este tema, saludo en primerísimo lugar a Denise Dresser. ¿Cómo estás, querida Denise? Muchas gracias. Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? Buenas noches. Gracias, Leo. A las madres, también un saludo a las madres que padecen tantas cosas, entre ellas no solo a sus hijos, que también a veces padecen a los hijos, pero padecen desigualdades laborales, economía de los cuidados, de las cuales participan sin pago alguno. Hay todos unos retos, más allá del lado cursi del Día de las Madres, muchos retos económicos para las mujeres de este país que hacen tanto por sus hijos y por su comunidad. 100%. Sí, apoyo lo que dices, pero yo vengo de la marcha en apoyo a las madres que hoy no encuentran a sus hijos. Marchas congregadas, las mujeres congregadas en el Ángel de la Independencia, son ya 112,000 desaparecidos en México y un lugar de mucho dolor, de mucha exigencia y de sentir que gobierno tras gobierno es omiso ante lo que ocurre. Pues nos sumamos a lo que dice Denise, desde luego, un grandísimo abrazo a las madres que hoy celebran el Día de las Madres sin sus hijos. Es terrible, qué horror, qué espanto. Pablo Magluf, vía remota. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos y felicidades a todas las mamás. Pues empecemos contigo, Denise. El Plan C. A mí me gusta, fíjate, lo que dijo el presidente. El presidente creo que ahora sí fue fuera máscaras. Vamos por la presidencia, vamos por el Congreso, pero no solamente mayoría absoluta, sino mayoría calificada para reformar la Constitución. Y cuando lo logremos, vamos por el judicial. Entonces, está clara la agenda, ¿eh? Sí. Van con todo por todo. A mí no es que me guste, pero sí me parece interesante. Claro, y en efecto, fuera máscaras. Es fuera máscaras. Sí. Y quien vote por diputados de Morena en la siguiente elección sabrá que lo están convocando a una... digamos, a participar en un ejercicio democrático, que es una elección, que puede producir resultados antidemocráticos. Así es. Y esa es la gran paradoja de nuestros tiempos, no solo en México. Líderes electos que llegan al poder y una vez estando en el poder utilizan su popularidad y su legitimidad para desmantelar a las instituciones de la democracia. Quien vote por Morena, por un diputado de Morena, sabrá ahora que lo que quiere el presidente es básicamente desmantelar a la Suprema Corte, dejar sin activación al INAI, o sea, mantener a gran parte de lo que hace el gobierno en la opacidad, hacer la reforma electoral. Una reforma electoral que no mejora al INE, sino que acaba con él, que llevaría a un estado en el cual no contaríamos con un árbitro y una regresión a esa época del partido mayoritario que utiliza todo lo que tiene en su favor para lograr que la oposición nunca pueda volver a ganar. Estarían votando por un gobierno sin contrapesos, un gobierno con un presidente o presidenta muy empoderado o empoderada que gobernaría a su libre albedrío sin tener la contención constitucional que provee la Suprema Corte.
Entonces, en ese sentido, ya hay mucha claridad. Hay claridad, Hay qué bueno, claridad, qué bueno. Pero esto va acompañado de una narrativa absolutamente mentirosa, falsa, sobre lo que hizo la Corte. Eso reproducido en la mañanera, en el desplegado que acaban de sacar los gobernadores de la Cuarta Transformación, lo que tuitea cotidianamente Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, diciendo la Corte va en contra de una ley que solo privilegia a las élites, que mantiene los fueros, es una Corte que trabaja... Pero es la narrativa de la 4T. Sí, y esa es la narrativa, pero es una narrativa falsa, y ojalá usemos un poco de tiempo en esta mesa para examinar qué fue exactamente lo que dijo la Corte. La Corte no entró al contenido del Plan B. La Corte simplemente les dijo: tienen que legislar conforme a las reglas, tienen que deliberar, tienen que hacerlo conforme a los protocolos que se usan en este país para sacar leyes. En el pasado hemos visto votos mayoritarios en favor de otras reformas, y aunque no nos gustara el resultado, si el procedimiento era válido, pues a celebrar. O sea, no había nada que contestar, incluso no había acciones de inconstitucionalidad. De hecho, Gibran ayer dijo algo muy interesante, dijo que el PRI los dejaba ganar el debate a la minoría, pero luego los mayoriteaba en el voto, pero por lo menos el debate, había el debate y la minoría podía dejar ahí, ¿no? Yo recuerdo haber participado en muchos ejercicios de parlamento abierto después de una ley aprobada de manera marrullera, y entonces organizaban mesas, por ejemplo, las famosas la ley Televisa, etcétera, por una corte sin cuotas y sin cuates, etcétera, y al final del día hacían lo que querían con su mayoría, pero quedaba constatado ahí. Eso es la democracia. Quedaban constatados los argumentos que luego se iban retomando cuando modificábamos las instituciones para que funcionaran mejor. Sí, así es. Mario, déjame regresar al Plan C. El Plan C, ya queda claro qué es lo que pretenden. Y otra cosa que me gusta del Plan C es que pone el foco en la elección de Congreso. Es cierto. Y lo pone de una manera que no me queda claro, que es la que el presidente anuncia que quiere que ocurra. Sí. Porque el presidente está ya anunciando que el tema del INE y las reglas electorales van a ser ya un tema de campaña, con el cual él va a polarizar personalmente hasta el día de la elección. Otro es, por supuesto, el de la Guardia Nacional, que también dice que va a volver a intentar presentarla. Entonces, seguramente va a ser tema de campaña también. Y el último, ahora, el de los magistrados como fifís, adversarios de la Cuarta Transformación. Los ministros. Que son los ministros, que son otro nido de privilegiados, ¿no? Entonces, el discurso contra el privilegio va a incluir también a la Suprema Corte. Ahora, que haga de esto una campaña polarizadora podría tener dos efectos. Uno es que se polarice el país como se polarizó en 2018 y se lleve el carro completo, que supongo es el deseo del presidente. Pero yo creo que el efecto puede ser el contrario, y algunos amigos con los que he platicado, que están incluso en la Cuarta Transformación, se preocupan que, dado los efectos de movilización que ya se han visto con lo del INE, dado el agotamiento del discurso que el presidente ha usado, pues ya 5 años, vamos para 6. Es el mismo guión. Tenga el efecto de que la gente divida el voto más que de costumbre. Y en México sabemos que los mexicanos dividen mucho el voto, más que en otras democracias. Esto de que votar por el Ejecutivo lleva de corrido, votar por el Legislativo no es cierto en México. Y precisamente este tipo de polarización quizá es una hipótesis de trabajo, pero opuesta a la que desearía el presidente, pero creo que se puede analizar de forma empírica. Si esto le va a salir al revés, y en vez de tener esa mayoría calificada que ansia, se queda con menos de la mayoría. Confirmaría la presidencia, pero a costa de perder el Congreso. Es un efecto que yo no veo del todo equivocado. Entonces, de alguna manera, este grito a las urnas, más que temor, me da esperanza, porque de alguna manera me hace recordar que la democracia en México sigue con la posibilidad de continuar de forma normal. El llamado a las urnas es un llamado en el fondo profundamente democrático, aunque el proyecto particular de ley, y ahí coincido, sobre la Suprema Corte, nos pondría en un lugar muy delicado, muy peligroso, en el cual se podría politizar
un poder que no debe estar politizado en principio. Totalmente. O no de manera partidista, sí de manera de principios, de perspectiva sobre la ley, pero no en términos de que le deban el puesto a un partido o a otro. Entonces... Eso sería motivo de otro debate, si se deben elegir o no a los jueces, ¿no? Es muy interesante ese debate. Déjame, voy a hacer muy feliz a Pablo Magluf, porque lo que dijo ayer el presidente creo que le da la razón a Pablo del debate que tuvimos la semana pasada, en el sentido de que esta no va a ser una elección común y corriente, que lo que está en juego es el régimen político de la democracia liberal. Creo. Pero pues, a ver, hagamos feliz a Pablo Magluf, un poquito. Pues sí, de hecho ya la misma Denise está convocando abiertamente a votar en contra del régimen, al menos en el Congreso. No, Pablo, no distorsiones. Al menos en el Congreso, entonces ya hemos avanzado un poco. Sí. Ya hemos avanzado un poco. Bueno, mira, Leo, es cierto, mira, en cierto sentido... Es una confesión de derrota también, ¿no? A ver. López Obrador, porque como lo llama Mario, este grito a las urnas, pues es prácticamente conceder que perdió la batalla, pero no la guerra, y que no le queda más que recurrir al Vox Populi, recurrir a las elecciones del próximo año para atender un congreso de mayoría y con ese congreso poder capturar al INE y destruir a la Corte. Ahora, mi preocupación, y en donde difiero un poco con Mario, es cómo van a lograr ese Congreso de mayoría. Yo creo que lo prudente es esperar que echen mano de todo lo que tienen a su alcance, ¿no? Todo el aparato del Estado para conseguir esa mayoría legislativa, usando como acicate popular la reforma de la Corte. O sea, y con toda la propaganda y ataques que hemos visto. Es por eso que se vuelve crucial, y aquí lo ato con el tema de la semana pasada, se vuelve absolutamente crucial que los ciudadanos, al menos en el legislativo, voten en contra del oficialismo, porque ya sabemos cuál es el proyecto. En ese sentido, yo también celebro la claridad. Ya lo anunciaron con todas sus letras y todas las corcholatas además lo respaldan. O sea, aquí ya nadie va a poder decir que no sabía. El proyecto es una operación de Estado para apoderarse del Congreso, pasar el plan B, lo cual significa capturar al INE, y luego destruir a la Corte. Y yo creo entonces que la oposición no solo va a tener que ganar, sino ganar de la manera más holgada posible, no solo para impedir que desconozcan resultados, sino para que no puedan armar un Congreso mayoritario con triquiñuelas al estilo del 2018, porque en el 2018, con toda la fuerza democrática de López Obrador, ni siquiera consiguieron esa mayoría calificada. La tuvieron que armar mediante triquiñuelas a posteriori. Entonces, yo creo que por esas razones la oposición debe de ganar el Congreso de la forma más holgada posible. Ahora sí, Denise. Sí, no, yo sí quisiera pedirle atentamente a Pablo que dejara de molestarme con respecto al sentido de mi voto en el 2018. En el 2018, Andrés Manuel López Obrador jamás no hizo campaña diciendo voy a destruir al INE, voy a destruir al INAI, voy a militarizar. O sea, quizá hubo ingenuidad de mi parte, también hubo traición. Y ojalá que Pablo y quienes piensan como él le exigieran tanto a la oposición como me exigen a mí y le exigen a quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, está ese debate, a ver si lo tenemos, el tema de los decepcionados, ¿no? Al que le ha entrado Jorge Volpi, tu amigo Jorge Volpi, sí. Genaro Lozano, en fin, ¿no? La semana pasada, ¿eh? Sí, sí, se puso muy bueno, la verdad, en redes sociales, ese tema. Sí, Denise, yo me refería a lo que dijiste la semana pasada. No, lo que estás diciendo esta semana es Pablo, radicalmente distinto. Por favor, no tergiverses lo que digo. Yo jamás, hace 3 minutos dijiste algo que yo no dije en este programa. Podríamos pasar a lo del voto. Exactamente, sí.
¿qué incidencia podría tener este posicionamiento del presidente con respecto a los votantes desilusionados? Pues yo creo que sí va a aclarar posiciones. Supongo que muchos de los desilusionados que votaron por López Obrador porque las otras opciones les parecían peores, ahora repensarán eso y ojalá surjan candidatos en la oposición que puedan asegurar que de ganar ellos van a mejorar la democracia, no solo regresar a la que teníamos. Va a llevar al voto dividido. A lo mejor muchos dirán, bueno, pues el candidato de la 4T no está tan mal, pero para Congreso sí me voy por, ¿no? Exactamente, eso sucedió con Vicente Fox. Recuerden, Fox ganó con una amplia mayoría, pero hubo voto dividido. El presidente no contó con un gobierno unificado, que es aquello que le ha dado tanto poder a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que así y creo que ahora está muy claro qué es lo que espera el presidente del próximo gobierno. Y es un gobierno que ya sin máscaras, pues se va a armar en función de lo que dice el presidente, que se militarice más, que haya, insisto, menos contrapesos, que haya una Suprema Corte. A ver, yo jamás pensé que Andrés Manuel López Obrador se iba a convertir en el Netanyahu mexicano. No. Que aparte los argumentos son igualitos. Es impresionante eso, ¿no? A ver, ¿qué ha sucedido en Israel? Distintos contextos por completo. Pero los dos quieren... Distintos contextos, Mario. Debilitar a la... Por razones distintas. Sí. Claro. Motivaciones distintas. Sí, pero el objetivo... El objetivo es el control de la Corte. Exacto. Mario, el objetivo es desmantelar a un contrapeso que te impide Yo creo que el objetivo es electoral más que institucional. Bueno, son los dos. Yo creo. Los dos. Bueno, no son excluyentes. No son excluyentes. ¿Y qué ha sucedido en Israel? A raíz de eso, marchas multitudinarias. Es increíble lo que está pasando. Increíble. Ya era hora. Ya era hora. Y ojalá... Y lo pararon, ¿eh? Y lo pararon. Lo pararon. Pero también porque hubo defecciones dentro del propio gobierno. Claro, el ministro de Defensa. De personas que dijeron, esto ya no. Bueno, había gente que ya no quería ir al ejército, que dijo, a ver, yo no voy a defender ese Estado. Sí, el impulso autoritario está aprobado y además con consecuencias para la población palestina. Nunca hay que olvidar que ocurren cotidianamente. Claro. Y que la defiende la Suprema Corte de Israel. A ver, pero basta con ver lo que dijo el presidente sobre la Corte ayer, hoy. Ahí está el impulso autoritario. No es solo una cuestión antielitista, es una cuestión de desmantelar la contención constitucional. Sí, tiene una idealización, él lo ha explicado como una idealización de la Constitución del 57, que es a su vez una reverberación del estilo gringo, donde sí hay casos de cómo sale tan mal elegir a los magistrados. Pero la Suprema Corte nunca se eligió en Estados Unidos, ¿eh? No, se eligen a nivel jueces locales. Bueno, pero es que es muy importante eso. Sí, pero yo solo quisiera terminar con... A ver, si al presidente no le gusta la Constitución, si no quiere obedecerla conforme le dice la Suprema Corte que debe obedecerla, pues, ¿qué hace aquí? ¿Por qué es presidente? Pues, que renuncie, porque yo... que no renuncie, por favor. No, a las urnas. A las urnas. Esa es la actitud democrática. Claro, por supuesto. Esta es una broma. A lo que me refiero es que él, el día que tomó posesión, juró hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Aquí está yendo en contra de un juramento que hizo frente al pueblo de México. Eso es lo que quisiera recordar. Qué bueno que ahora haya dicho, nos vemos en las urnas. Yo celebro que haya dicho, nos vemos en las urnas. Cuando vino... En lugar de otra decisión. Cuando era candidato presidencial y vino a tercer grado, yo le hice la pregunta de si él pretendía cambiar la Constitución, porque... Para reelegirse. No, en general. No, en general. Cualquier presidente la cambia. No. Bueno, una nueva Constitución, a eso me refería, ¿no? Todas. O sea, sí, y dijo que no. Ahora lo que está proponiendo es reformas que no cambiaría la Constitución, pero sí son cambios constitucionales muy pesados, Mario. A ver, simultáneamente pasaron otras cosas que quisiera poner también a discusión, porque me sorprendieron y creo que van ligadas con esta estrategia que puede ser electoral institucional combinada, les acepto ese punto, pero combinada. También dijo que
hay un corrimiento hacia el centro, que va a haber un corrimiento hacia el centro, dijo en la mañana, y también dijo que, citando a Daniel Cosío Villegas, que seguro vendrían cambios y que ya no habría mañaneras a lo mejor, o la gente iba a hablar más rápido, porque o ya no iba a tener su acento que se come las heces, su estilo personal de gobernar, como dando puerta abierta, y en esto yo creo que en vez de darle la razón a Pablo, lo contradice por completo a Pablo Magluf, que nos conteste qué piensa ahorita, cuando él decía, es que esto ya huele al maximato, no sé, hace 2 semanas era uno de los argumentos de Pablo. Y yo creo que lo que dijo hoy el presidente, lo contrario, le da a sus corcholatas las pistas de que pueden hacer una campaña a su modo. No, pero yo nunca le había oído decir esto con tanta claridad, como diciéndole a sus corcholatas, ustedes van a tener su estilo y mientras avancen en las causas generales... Pero ustedes van a tener su propio estilo, ustedes van a tener su propio estilo, pero ojo, yo el 1 de septiembre les voy a poner una serie de reformas y es más, vamos a hacer campaña, su campaña de la corcholata. Cosa que es bastante improbable, es lo que estamos analizando. Bueno, pero es que ese es un dicho punto también. De campaña más que una realidad. El que está imponiendo la agenda electoral del próximo candidato a Morena es Andrés Manuel López Obrador, no es el candidato. Y está constriñendo al próximo gobierno. Él está diciendo sus ideas de lo que habría que continuar, según él. No, las que estamos en desacuerdo. A ver, va Pablo. Pero el presidente el siguiente presidente va a poder decir o hacerlo y priorizar como él quiera. Y eso fue lo que yo entendí que dijo el presidente de la mañana. A ver, va Pablo. Creo que entendiste mal, Mario. A ver, rápidamente, porque es diferente el estilo personal de la mañanera y el acento y cómo te vistes y demás, a gobernar. Dijo corrimiento al centro. Se va a correr al centro mi sucesor. Ahora sí, Pablo, venga. Ese es el problema, Pablo, de no estar aquí, de no venir a la mesa. Perdón, Denis, va Pablo. Pablo, venga. No, bueno, yo creo que a Mario ya le contestaron ustedes y suscribo absolutamente. Además, desde luego que es viable un maximato con un legislativo a modo. Da prácticamente igual cuál sea la corcholata. El presidente puede gobernar perfectamente bien desde su rancho con su corcholata al frente y con su legislativo a modo. ¿Con qué base se puede adivinar siquiera eso? ¿Con qué bola de cristal? ¿Con qué argumentos? Bueno, mira, regreso al debate de la Corte, porque sí me parece importante. Tú decías, Leo, que es un debate a posteriori, después, digamos, externo, pero no, yo creo que es parte del mismo debate porque se va a utilizar como aliciente y como acicate electoral, justamente mediante el desprestigio de los ministros. Entonces, primero, mira, es falso que la historia de México, particularmente la Constitución de 1857, como dijo el presidente, permitiera un voto popular directo. Es falso. Yo consulté a la Constitución del 57 y no es verdad. La elección de los ministros era mediante voto indirecto, prácticamente como siempre ha funcionado la democracia en México, mediante voto indirecto. Además, Juárez no es un buen referente porque, pues bueno, sabemos que fue un tirano y aplastó al Congreso y a la Corte las veces que quiso y se hubiera perpetuado en el poder si no se hubiera muerto. Pero nunca fue un referente de respeto a la división de poderes. Y la elección directa de ministros a nivel federal, es cierto que a nivel local en Estados Unidos sucede, pero a nivel federal no ocurre en ningún país moderno por una razón muy sencilla, porque no deben de ser capturados por el partido en el poder ni por ninguna fuerza mayoritaria, ninguna fuerza política que pudiera movilizar a las mayorías. Los jueces no son representantes populares, eso es importantísimo entenderlo. Los jueces son intérpretes y guardianes de la Constitución. De hecho, una de sus encomiendas es defender a las minorías de la mayoría. La Corte tiene un poder contramayoritario, lo hemos discutido muchas veces. Aquí es ahí donde se equivocó Saldívar, ¿no? Pero mira, de todas formas, yo creo que sería una abdicación de la política. Creo que ha usado esta frase Mario acertadamente, ¿no? Porque a los ministros ya los propone el Ejecutivo, ¿sí? Y los ratifica el Senado. Con esto, me parece que López Obrador está más o menos volviendo a indicar, pareciera decir, que no va a poder hacer política, que su
su fuerza hereditaria, su régimen no va a poder hacer política y que necesita enardecer a las multitudes y movilizar a las mayorías para poder tener una corte a modo. Y eso ya se sale del juego democrático. Bueno, yo sé que se queda calientita la mesa, pero ya se nos acabó el tiempo. Perdónenme, muy bueno el debate, y claro que vamos a seguir debatiendo esto de si conviene o no elegir a los ministros de la Corte, ¿no? No conviene. No me quiero ir sin decir que es una vergüenza que el presidente critique hoy a la ministra Norma Piña porque le dieron un premio y según él, esos premios se consiguen en la Plaza de Santo Domingo, pero por otro lado defienda a la ministra plagiaria Yasmín Esquivel, que es así, fue a comprar su tesis de licenciatura, o no sé si la compró en la Plaza Santo Domingo, pero de acuerdo a la UNAM, sí se plagió. Por cierto, ¿qué ha dicho la UNAM sobre su título? No puede decir nada porque está la señora... Promueve un amparo. Lo llena de amparos y promueve juicios y que pues, han en la práctica callado y dejado en la inactividad jurídica a la UNAM. Es una vergüenza que el jefe del Estado mexicano defienda a una plagiaria y critique a Norma Piña porque, pues claro, no vota como él le gustaría que votara. Es una vergüenza. Perdón que lo diga y lo tenía que decir. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Leo. Gracias, Pablo. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y ahora viene Gerardo Esquivel a hablar de la pobreza laboral en México. Hay buenas noticias. Parece que ha bajado esta pobreza y vamos a platicar con él por qué. Regresamos.